Pues sí, relatos para adultos. Gracias por estar ahí y gracias por estar pendientes también de nuestro programa, que ya sé que en Déjate de Historias hay muchos contenidos, muchos programas, muchos temas, y el nuestro no es menor, que a todos nos gusta que de vez en cuando nos cuenten, no sé, una historieta, un relato, ¿verdad? Aunque ya seamos adultos. Y es lo que vamos a hacer, porque hoy escuchamos y conoceremos a Maisa Marván, que es escritora, que es filóloga, que se dedica a contar cuentos para niños y para los adultos, faltaría más. Maisa, bienvenida. Gracias. Gracias por la visita y nada, cuéntanos cosas tuyas. Eres filóloga, ¿no? Sí, de formación soy filóloga. Sí. Hace ya muchos años que estudié ya en el siglo pasado en la Universidad de Salamanca. Dice, en mi anterior reencarnación. En mi anterior siglo. En tu anterior siglo. Terminé los estudios Sí. de filología hispánica. Muy bien. Después me enamoré de la lengua portuguesa. Bien. Me fui con una beca a Lisboa. Qué bonito. Volví enamorada de Lisboa. ese país. Oh, qué bonito. Y cuando estaba preparando oposiciones para Sí. ser profesora de secundaria, me crucé con la narración oral. Ajá, y ajá. cambió mi vida. Eso fue como en el año 94, una cosa Sí, así. sí, 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 o sea que eres y sientes como filóloga, estás en ello y de momento pues descubres que hay otros mundos y hay otras formas de comunicarse y de realizarse en la vida, ¿no? Preferentemente Exactamente. cuentos para niños. Bueno, no realmente. O sea, desde siempre he sido lo que mis compañeros y mis amigos llamaban una todoterreno. Bien. Empecé contando para adultos, después me puse a contar al público infantil y el último público que incorporé a mi haber es el de bebés, hace Sí. ya como 10 años que cuento para bebés. Bebés. Sí, bebés. Te 0-3. comunicas con los bebés. Perfectamente. Dios mío. Perfectamente. Pero más con gesticulación que con palabras, las dos cosas. Es una mezcla. Sí. El bebé atiende a estímulos audiovisuales, Ajá. a sonido, a imagen, pero también atiende a la palabra, atiende al tono, atiende al ritmo, Sí. atiende al juego, Sí, sí, sí. atiende al cuerpo, al lenguaje Ajá, corporal. Es una maravilla. Y esto es interesantísimo, ¿verdad que sí? ¿Cómo se le habla a un bebé de año y medio o de 2 añitos que empieza a balbucear algunas palabras? Te pregunto cómo se le habla porque intuitivamente cambiamos la voz y hacemos cucucadas, tonteritas, que si esa criatura ya pensara del todo diría, pero ¿por qué me hablan así? Tiene que ser así, porque es el cariño el que te guía a tratarle como si fuera poco menos, más que un bebé, un animalito, ¿no? Pues me parece estupendo que lo digas, Julia, Sí. porque siempre he pensado que si el bebé pensara, Sí. que yo estoy segura de que piensa a Algo su pensará. manera, más de uno pensaría, estáis tontos, o sea, ¿por qué me habláis así? Sí, 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 sí. Fíjate, yo descubrí que a los bebés se les habla normalmente, o sea, Sí. como tú hablas con cualquier otro Sí. adulto. Lo que sí es cierto es que hay unos elementos de repetición, de juego, Sí. la retahíla, el Exacto, cucutrás, sí, sí, sí. eso que cuando somos adultos lo perdemos, Sí. o lo pierden, porque yo creo que yo no lo he perdido, pero el bebé no lo pierde. Entonces sí es verdad que esa repetición, que esa onomatopeya, él la disfruta más. Sí. Pero nada más lejos, bajo mi punto de vista y mi experiencia, nada más alejado de la realidad que esa premisa de voy a conectar con el bebé hablando como si fuera ñoñito. Sí, 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 No. sí, sí. Maisa, y otra cosa que siempre me llama mucho la atención y que lo hacemos todos, no sé, de una forma espontánea. ¿Por qué al bebé y al niño pequeño se le habla en tercera persona? Mamá, mamá, ¿sabes? A mamá no le gusta esto. ¿Por qué lo hacemos? Pero lo hacemos todos, ¿no? Pues fíjate que Mamá te premiará, Sí. mamá te llevará a tal sitio, sí, eres bueno, cosas así, mamá, mamá, ¿no? pues no tengo respuesta, Julia, o sea, me encantaría tenerla. Sí, pero que no lo hace la todo el tengo, mundo, ¿no? Pero es cierto que lo hace mucha gente. Yo no tengo hijos, entonces nunca les he hablado en tercera Sí, sí, sí. persona a ningún niño, ni a mis Sí. sobrinos, ni a mi público. No lo sé, quizás también sea a lo mejor por una cosa, ¿Didáctica? sí, o de alejar un poco como la persona de la Ajá. madre fuera. Sí. Tendríamos que investigarlo, Sí, sí, me sí, parece hay que muy buena investigarlo. pregunta. Eso requiere todo un estudio, una investigación. Bueno, escribes también, ¿verdad? Escribo, soy aprendiz de escritora, Sí, me bueno, gusta sí, decir hay que que soy empezar por el principio, aprendiz siempre. de escritora. Sí, 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 sí. Y dime una cosa, tú también viajas por ahí con tus cuentos, sois un grupo, bueno, me parece que tienes experiencia en esto, ¿no? De haber trabajado en comandita con gente. Sí, empecé hace ya muchos años, porque
yo Sí. empecé a contar pues exactamente en el 95. Que han empecé a pasado unos dedicarme, añitos, que ¿no? ya van unos añitos a Sí. las espaldas. Empecé dentro de un grupo. Sí, ¿Clandestina era uno de esos? No, Clandestina es una iniciativa más reciente. Ah, vale, correcto. El sí, grupo sí, sí. en el que empecé se llamaba Griot, que es el Ajá. nombre del narrador africano, pero esto ya fue hace mucho tiempo. Sí. Muy interesante trabajar en grupo con compañeras y compañeros del oficio. Y luego a lo largo de los años el trabajo de narradora es muy solitario. Ajá. Quiero decir que trabajas tú con tu público, con tu Sí, cuento, con tu sí, sí. escenografía. Es la parte más frecuente, el trabajar en soledad, pero luego puntualmente se hacen proyectos compartidos que son una delicia, Sí, como qué La bien. Clandestina, Ah, que muy fue un bien. trabajo de improvisación sobre Sí. cuento con un grupo de compañeros y compañeras y disfrutamos profundamente el tiempo que duró. Y los cuentacuentos tenéis festivales internacionales, eso Sí, ya lo sé, y sí. tú eres codirectora Sí. del Festival Internacional de Ávila. Ávila ¿no? de Cuento. Sí. Este diciembre Sí. pasado, de Sí, 2020, sí, sí. deberíamos haber cumplido 10 años de festival, que no pudo ser. Sí, sí, sí. Pero el Pero- mundo estuvo embargado por Es una un circunstancia paréntesis. que todos conocemos. Claro, es un sí, sí. paréntesis. Pero llevo 10 años dirigiendo ese festival junto con otro compañero, narrador Héctor Urien, y es una maravilla ver cómo cada Navidad Ávila durante 5 días se llena de cuentos para bebés, niños Qué y bien, adultos. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues ha llegado el momento, ya sabes que este programa tiene Muy bien. 15 minutitos y tenemos Perfecto. que administrarlos muy bien. Perfecto. Tu cuento para adultos, eso es lo que te hemos pedido, un cuento para adultos, así que cuéntaselo. Pues allá vamos. Hace mucho tiempo, cuando el mundo no estaba ni tan siquiera terminado, allí, en medio de la nada, una tarde apareció el primer hombre. Era un hombre solitario y aburrido. Miró hacia el vacío de la nada, cerró los ojos y decidió inventar un juego. Decidió jugar a inventar palabras y pensó en la palabra camino y ante él serpenteó un sendero. Y luego pensó en la palabra árbol y en la linde del camino se levantó un árbol frondoso de copa llena. Pensó en la palabra pájaro y el animal aleteó. Pensó en la palabra río y el cauce sonó al fondo. Y en la palabra casa y ante él se levantó una. Y en la palabra gato y el animal maulló dentro. Y como estaba cansado pensó en la palabra silla y se sentó a descansar. Y de pronto al hombre se le cruzó una palabra que no había buscado, la palabra olvido, y desapareció la silla, el gato, la casa, el río, el pájaro, el árbol y el camino, y se quedó solo ante la nada. Cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, ante él había una palabra que no había inventado. Era una palabra hermosa, de tez morena, de ojos claros. Al hombre le entró miedo, se le agolpó la sangre en el corazón y cerró los ojos deseando que desapareciera, pero cuando los abrió, aquella palabra estaba más cerca todavía. Era una mujer. Esta historia dice que entre ellos nació el primer beso, el primer deseo, se abrieron las bocas, se tendieron las pieles. Esta historia también dice que desde entonces hasta hoy, por el mundo siguen caminando los hombres, jugando a inventar unas cosas y a olvidar otras. Y esta historia dice que por el mundo caminamos las mujeres, recordándole a los hombres que hay cosas que no se pueden inventar y otras que no se pueden olvidar. Pero qué bonito, de verdad. Me imagino a tu público adulto, después de terminar el cuento, haciendo un silencio de 2 segundos antes de aplaudir. ¿Voy bien? Vas bien, a veces se producen. Sí, a veces se o sea, producen. es como si el último párrafo del cuento se te quedara, intentas digerirlo y es fantástico, y entonces ya explotas a aplaudir, ¿no? Gracias. O sea que los adultos necesitamos cuentos, Maisa. Sí, Julia, necesitamos cuentos, porque además los cuentos no son lo que habitualmente se dice de ellos. Los cuentos son historias que encierran sabiduría, que encierran vivencia colectiva, Sí, sí, que encierran memoria histórica, Sí. que encierran aprendizaje para el bebé, para el niño y para el adulto. Y además son lugares de fantasía, de imaginación, Sí. a los que poder volver para distraerte muchas veces de lo que es nuestra vida real y cotidiana. Sí, sí, Pero sobre todo el cuento es un mensaje de aprendizaje, son maestros.
Yo que soy una de tantas personas que le cuesta mucho dormir, será la edad, en fin, y estás escuchando a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada, estás todavía pendiente de la radio. Digo, Dios mío, los compañeros de oficio podían contar más cuentos, nos podían contar cuentos y estaríamos ahí enganchados. Y sí, se necesitan esos cuentos. Estoy convencida de que tu insomnio, sí, al menos, iría hacia el sueño con otras imágenes. Es verdad, es verdad. Y te provocaría ese lugar de ensoñación en un territorio distinto. Totalmente. Bueno, de ti sé también, Maisa, que una variante de tu profesión es enseñar a hablar a los profesionales, por decirlo de alguna manera. O sea, trabajas la comunicación. Hay gente muy válida que se sube a un escenario y se bloquea o lo pasa mal, y para eso están los profesionales, para enseñarles a relajarse y a saber comunicar aquello que necesitan, entre comillas, vender o que necesitan hacer llegar al otro. Un oficio precioso también. Bueno, es contar también historias, pero dándole la vuelta, es decir, voy a enseñar a los demás lo que yo sé hacer, a contar, ¿no? Es un poquito, eso es, ayudar a estructurar el pensamiento y comunicarlo, porque desde que tú estructuras en tu cabeza una frase hasta que oralmente la insertas en un discurso y armas un discurso entero, hay un camino con unas claves que es importante conocer, sobre todo si queremos comunicar de una manera estructurada, eficaz, clara e interesante, porque muchas veces nos pasa que el contenido del discurso de alguien es muy interesante, pero la forma de transmitirlo no lo es. Y entonces eso hace que te distancies un poco y que te aburras, que te desconectes. Por eso es tan importante decir algo interesante y decirlo bien. Los políticos saben hablar. Otra cosa es que les creamos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con el político? Ya desde chiquitito es que se explica muy bien, ya es un orador nato, o también el político necesita ir a los cursos que, por ejemplo, tú impartes. Bueno, yo no dudo de que haya personas con una capacidad desde muy temprana edad para la comunicación. Creo que la mayor parte de los políticos aprenden a hablar. Es decir, no creo realmente que tengan un discurso desde ya, porque no es algo que tengas dentro sin más. Sí tienes dentro la necesidad o las ganas de comunicar, pero después todas estas técnicas se van aprendiendo con la vida, se van aprendiendo con la educación oral. Entonces yo creo que les enseñan. Nos quedan 2 minutitos. Volviendo a los niños y a tu actividad de contarles cuentos a los niños, puede suceder que a lo mejor tú estás pendiente de las caritas que tienes alrededor y algún niño no hace gesto de que le está gustando el cuento. Es un poco de psicología también para ti en ese sentido de decir, bueno, no voy bien, voy a darle la vuelta a ver si complazco a todo el mundo, ¿no? O sea, que no a todos les puede gustar el cuento. Eso es, ese es el secreto, Julia. Es decir, yo cuando cuento sé que no le va a gustar a todo el mundo, y cuando son niños sé que no voy a atrapar a todo el mundo, y lo bueno es que ellos me lo dicen. Me aburro, no me gusta. Sí. Y cuando esto pasa, ahí está el oficio para darle la vuelta, para encontrar la manera de retar a ese aburrimiento de ese niño o niña y darle la vuelta. Pero a mí particularmente eso me encanta. Maisa Marván, nos ha gustado muchísimo tu cuento para adultos y, qué sé yo, dentro de unos días o un mes o dentro de una corta temporada te voy a invitar otra vez, porque Estaré además encantada. Eso de contar a cámara en fin, esos cuentos, además que es que los tienes todos aquí, todos. Como una actriz, o sea, tú memorizas todo lo que comunicas a la gente, ¿no? Bueno, no lo memorizo exactamente, daría para otra charla, pero sí lo tengo dentro. Hay trucos, tengo dentro. Maisa Marván, pues muchísimas gracias. Gracias, Julia, que tengas mucho vosotros. éxito y que sigas trabajando en esto que tanto te Ojalá. gusta. Y nosotros seguimos también aquí colaborando en esto que tanto nos gusta, y es ponernos ante la cámara para entretenerles un ratito aquí en Déjate de historias, en Déjate Televisión, narraciones para adultos. Hasta otra ocasión. Adiós.